No, eh, que ya son todos o la mayoría. Bien, pues vamos a iniciar. Por cierto, no lo mencioné ayer, pero si el grupo queda así como, bueno, pues como pareciera ser, rondando los 22 alumnos, eh, es un excelente número para, pues para ir desarrollando la clase muy bien, aclarando todas las dudas, y esta cuestión que les decía de las participaciones, pues se facilita muchísimo. eh, Se facilita muchísimo, porque ya son poquitos, es fácil ver, revisar los ejercicios, y a su vez la interacción que pueda haber entre ustedes, de estar exponiendo, de estar resolviendo, haciendo a lo mejor hasta aquí, pues como les digo, todas esas cuestiones que les decía que posiblemente depende cómo avance el grupo, pero sin duda, si nos quedamos así en este orden de 20, va a ser muy sencillo, muy provechoso. Vale. Bueno, pues vamos a empezar con integral de línea. O sea, el título del tema, pues es esto. Vamos a hablar de la integral de línea. Les había comentado que entonces hay que, pues, tener en mente algunas cositas básicas, al menos ahorita, como es pues, lo que es una curva, lo que es una función continua, una función diferenciable, el concepto y la definición de derivada, la clásica de cálculo 1 y también la clásica de cálculo 3, algunos elementos como regla de la cadena, pero vamos a ello para que, creo que había alguien aquí en la sala de espera, ya no está, para, para ir formalizando. Voy a retomar algunos elementos, de iniciar con qué cosa es la integral de línea, algunos elementos, eh, diríamos, introductorios de lo que es una curva, no con intenciones, sí va a tener ese efecto, vamos a decir, de explicar lo que es una curva muy rápidamente, pero lo importante es, por el motivo que lo hago, es para ir fijando la notación y la nomenclatura, cómo le vamos a llamar a los objetos, para que, como les digo, más adelante, sobre todo en esos teoremas importantes, pues de repente empiezan o sea, tienen tantas hipótesis que las palabritas sí son importantes. Es decir, pues en cálculo 1 decíamos, sea f una función continua y derivable y ya. Pues nomás nos pedían continuidad y derivabilidad, no había mucho, o acotada superiormente, o sea, las hipótesis eran pocas y sencillas. Y aquí, pues no es que sean dificilísimas, pero ya no empiezan a ser pocas, ya son varias hipótesis. Bueno, entonces vamos a ir iniciando. Este, definición. Vamos a ir iniciando con esto de curvas, luego me voy a la motivación de lo que es la integral de línea, luego nos vamos a, pues ya formalizamos la definición y ya de ahí pues nos dejamos ir, ¿no? Como hilo de media. Propiedades, teoremas, ejemplos, claro. Notación, también la integral de línea tiene notación, pero bueno. Entonces, definición. Empezamos. Una trayectoria, trayectoria o camino. Aquí, por ejemplo, el apóstol, que es un libro de hecho, pues ahí todavía se alcanza a ver que puse en nuestro libro de referencia, le llama camino. Ajá. Pero hay algunos nombrecitos, algunos nombres de conceptos que se usa la palabra trayectoria. Entonces, creo que es importante pues, reconocer que los dos nombres, trayectoria y camino, pues para nosotros van a significar lo mismo.
Entonces, una trayectoria o camino es, en Rn, vamos a hacerlo así en general, en Rn, es una función regularmente se le asigna pues alguna letra griega, que en este caso puede ser alfa o sigma. Ujú. Me gusta a mí un poquito más sigma, pero pues, también el apóstol usa más alfa, pues sí, usamos alfa. También intento usar dentro de lo posible toda la notación del apóstol para que cuando estén leyendo los problemas, pues número uno, no haya con que quién sabe qué dice, no entender algún concepto, y cuando vean las soluciones, pues también sean todas acordes. Entonces, intento usar la notación. Entonces, una trayectoria camino es una función alfa que va a estar eh, definida en un intervalo de R, N, perdón, de R, en un intervalo de R, el clásico A, B, a Rn. O sea que, pues lo que les decía, que en realidad esa función cuando se define, cuando decimos, bueno, alfa de t iba a ser t cuadrada, t y t cúbica, pues esto es una parametrización eh, de una curva, donde decimos, x es t cuadrada, y es igual a t, z es igual a t cúbica. Pues esas son las ecuaciones paramétricas de una curva, en este caso, en R3. Pero si se fijan, es una función que está definida en un número real, t, en particular en un intervalo, lo vamos a hacer, que cae en este caso en R3, y cada componente en R3 está definida a partir del parámetro t. Por eso es totalmente, el nombre de ecuaciones paramétricas queda completamente bien establecido, y también, eh, pues desde su perspectiva de una función en varias variables. Esto, por nombre que le asignábamos en cálculo 3, esto es una función vectorial de variable real. No es un campo escalar, esto no es un campo vectorial, el nombre que tiene esto es una función vectorial de variable escalar. O sea, si le quisiéramos dar un nombrecito a esto, pues es así. Ok, entonces ya tenemos una trayectoria de camino, es una función alfa que va de un intervalo R a Rn, la cual puede ser continua o diferenciable, etc. Si alfa es continua, si alfa es continua, decimos que es un camino continuo, entonces, o una trayectoria continua. También la idea como la palabra, suena que es la gráfica, y no, ahorita cuando decimos trayectoria camino, estamos hablando de la función. A la gráfica le vamos a llamar diferente, te lo voy a escribir. Entonces, alfa es un camino continuo. Es un camino continuo. Eh, si además alfa es derivable, entonces se dice que es un camino regular. A eso es lo que voy con los nombrecitos. Porque pues, sería más fácil decir, bueno, o sea, una función derivable y se entiende perfectamente, pero empieza a usarse ese tipo de palabras, ¿no? Es un camino. Se dice que alfa es un camino regular. Ajá. Entonces, sí, es un camino regular. Puede suceder que, eh, por ejemplo,
si nos fijamos en la gráfica de un camino, pues parezca como una sierra con estos picos. Entonces sabemos que la función es continua, pero no es derivable. Bueno, entonces en algunos momentos, si nosotros podemos dividir el camino en secciones, donde en cada una de las secciones sí sea derivable, entonces, o sí sea regular, se va a llamar que es un camino regular a trozos, por pedacitos. En cada una sección, pues esto es regular. Entonces sí, no es regular completo porque tiene picos, pero por pedacillos, por secciones simples. Si I es igual a la unión de subintervalos, JI es igual a 1, por ejemplo, hasta N, y en cada JI alfa es regular, entonces se dice que es un camino regular a trozos. Luego vamos a ver que en realidad si hay esos puntos donde no es derivable, o sea, esos picos, muchos de los conceptos que estamos definiendo no les pasa nada. Pues, le da lo mismo si tiene pequeños defectos. Es un camino regular a trozos. Ahí está. Otra, bueno, para ir terminando con la definición. A la gráfica de alfa se le llama curva. Entonces, porque cuando pensamos en camino o en trayectoria, pues como que en la mente se nos viene una curva. Pero cuando hablamos de camino y trayectoria, estamos hablando de la función, y cuando estamos hablando de la curva, ya estamos hablando de la gráfica de esa función, de la gráfica de esa trayectoria. Entonces, pues aquí tendríamos, por ejemplo, eh, ¿dónde está? ¿Dónde está? Por ejemplo, aquí tenemos el intervalo. El intervalo, y es un intervalo en R, donde, pues, por ejemplo, aquí va a estar en, nuestro, en nuestro, bueno, lo ponemos con otro colorcillo. En el intervalo, el elemento T. Bajo la función, que en este caso es el camino o trayectoria alfa, pues lo que vamos a obtener aquí es por cierto, aquí le voy a poner A, y aquí B. Es el intervalo A con B. Pues vamos a tener una curva, donde este va a ser pues, alfa de A, alfa de B, y por acá pues estará el alfa de T. Entonces lo que uno, pues como que interpreta con una curva, pues es que tomamos digamos, esta longitud de este intervalo de A, B, lo quitamos de la recta real y lo pasamos pues dos dimensiones, a tres dimensiones y lo curvamos, lo torcemos, lo estiramos, lo que sea, y se forma esto. Como es un camino regular, al menos el que estoy escribiendo, pues como podemos ver es continuo y no tiene picos, porque es derivable en todo punto. Entonces, esta representación gráfica estamos hablando aquí de un camino regular, el cual es continuo y derivable, por cierto. Muy bien, pues ahí está. Entonces, como les digo, en este inicio es ir fijando el, el, el ritmo de la clase, eh, los conceptos previos, las definiciones previas, etc. Bueno, si seguimos con la definición, si alfa de A es igual a alfa de B, o sea, en este caso no pasa, en el dibujo que puse aquí no pasa, tendría que ser así, ¿no?
Pero si, si alfa de A es igual a alfa de B, entonces se dice que alfa es un camino cerrado. Por cierto, aquí, el que estoy escribiendo ahorita, pues es un camino no cerrado, obviamente porque no, el alfa de A es diferente del alfa de B, pero deliberadamente puse este punto. Aquí no es de que se haya hecho un chinto como en un resorte, que en la gráfica parece que es encima, pero en la realidad no. En el dibujo que yo hice sí se están intersectando aquí, o sea, es como un nudo de agujeta. Bueno, también después vamos a pedir que esto no suceda, o si sucede, pues que no trascienda demasiado, o sea, esos puntos de intersección. Por ahora no lo voy a decir porque no recibo un nombre en particular, y pues en los hechos, estos primeros hechos que vamos a ver, pues no trascienden más. A ver, espérenme. Bueno, aquí nota, una pequeña observación. Regularmente, como vieron aquí en el proceso, estoy usando de variable t. ¿Se puede usar cualquiera? Pues sí, aunque regularmente, como les digo, desde la versión de interpretación de ecuación paramétrica se usa el t, pero hay otro motivo, nota. El parámetro t se usa para denotar, como les digo, muchas de las ocasiones, estos conceptos que vamos a hacer están basados en cuestiones físicas. Entonces, en muchas ocasiones el t, en muchas, si no es que en todas, pero vamos a dejarla en muchas para no ser absolutista, en muchas de las ocasiones el t representa el tiempo. Entonces, por ejemplo, el tiempo que transcurre de ir una partícula del punto inicial al punto final, o sea, ese lapso de tiempo. Entonces, el parámetro t se usa para denotar eh, el tiempo en aplicaciones físicas. Aplicaciones físicas. Bueno, una pequeña observación al respecto, donde estamos dándole esa interpretación al parámetro. Bueno, seguimos por acá. Si, por ejemplo, si tenemos que alfa es una trayectoria, o un camino, es una trayectoria, vamos a ponerle en R3 para fijar ideas, ¿ok? En R3. Entonces, lo que habíamos dicho, alfa de t es igual a quién. Pues es un vector en R3, que por lo regular nosotros vamos a representar así. Miren, x de t, y de t, lo estoy poniendo como mayúsculas porque esas son las funciones, z de t. Donde x, y y z son funciones de R en R, estas sí son funciones de R en R, llamadas funciones componentes. Seguramente muchos de esto ya se lo saben, como digo, será retomar esto de la curva, que probablemente ya lo saben, se ve en cálculo 3 y a veces desde cálculo 1 se ve esto de las curvas, porque desde cálculo 1 se puede hablar de la derivada de esto, dos llamadas, pero como la mayoría no estuvo conmigo, pues lo que quiero es que tengamos la misma notación. Espérame, ahí está. La misma notación y la misma concepción
de estos elementos, tus llamadas funciones componentes. Entonces, cuando hablemos de las funciones componentes, estamos hablando de estas funciones, x, y, z, por lo regular las voy a poner así con mayúscula, y ya. Además, estas funciones representan las ecuaciones paramétricas de la curva. Además de todo. Además representan las ecuaciones. Ya ven que les había dicho investiguen o busquen cómo describir una curva en R3, en R2. Bueno, en R2 pues está fácil, pero en R3 ya no es tan fácil. De hecho, la única forma para representar una curva en R3, y no se diga en R4, en R5, pero digo R3 porque ahí lo podemos ver gráficamente, es exclusivamente con la representación paramétrica. Sí, se puede ver como una intersección de superficies, sí, pero pues, eso ya es una versión más complicada. Pero si queremos la ecuación, la única forma es esta. Representa las ecuaciones paramétricas. Paramétricas. O sea, x es igual a esta función que se llama x evaluada en t. La componente y pues, es esta función y mayúscula evaluada en t. Y z, la variable z, pues va a ser la función z mayúscula evaluada en t, t definida en un intervalo, como vean, si se acuerdan la forma de representar paramétricamente una ecuación, eh, en este caso una curva, pues es eso, las ecuaciones paramétricas de la curva, x, y, z. Perfecto. Bueno, pues bueno, vamos nada más para ya fijar esto en ejemplos, vamos a escribirlos. Ejemplos. Bueno, ahí si van teniendo dudas, me dicen, yo creo que ahorita vamos con definiciones, con las dudas pueden surgir algunos ejemplos, pero me dicen cualquier cosa. Por ejemplo, vamos a ver, yo diría que 2 o 3 ejemplos, pero lo más sencillo. Lo más sencillo porque además en los múltiples ejemplos que vamos a ver, la mayoría de las veces pues, nos quedamos con curvas. eh, a nivel teórico, pues van a ser curvas totalmente así, generales, genéricas. Pero ya en los ejemplos, pues casi la mayoría de las veces nos quedamos con curvas muy sencillitas, es decir, rectas, circunferencias, y si bien nos va, pues iremos ahí al más curvas cerradas como una elipse o secciones de cónicas, es decir, no nos vamos a ir a cosas mucho más complejas. Entonces, por ejemplo, uno. Um, la recta que pasa por un punto, que pasa por P, vamos a decir que P es P1, P2, P3. La recta que pasa por P y es paralela al vector. También lo hago, uso esta versión para recordar eso de que les decía de geometría, de analítica, sus cursos, y es paralela. Aquí, por ejemplo, depende de qué lenguaje hayan usado. Muchas veces dicen es paralela. A mí me gusta usar esto, es paralela al vector. Vamos a poner alfa. Muchas veces dicen, en vez de usar la palabra es paralela al vector, se puede usar que tiene la dirección de dicho vector. Puede ser similar. Entonces, ¿quién es? Estamos hablando de R3. Estamos en R3. Y queremos, nos dice que es paralela a un vector. Ponemos el vectorcillo. Ahí está. Y que pasa por un punto. El punto P. Bueno, pues según
más o menos. Ahora lo movemos. Pues así se vería, ¿no? Gráficamente, pues ahí está. Y es una curva. Es una recta que pasa por un punto y es paralela a un vector. Ahí está. ¿Cuál es su forma de describir? Bueno, imagino que todo el mundo lo recordará, pues porque podemos ver. De hecho, a ver, voy a hacer así. Cualquier punto que esté aquí, en esa recta, lo podemos ver como un múltiplo del vector y luego eh, un múltiplo del vector. Creo que lo puse muy, muy grande. El punto P también se ve como un vector, por cierto. Les digo, ahorita lo estoy haciendo esto en su versión como de vectores, como álgebra lineal, como álgebra vectorial. Ahí, claro, ahí puse uno muy sencillito, pero pues ahí está. O sea que ese punto que acabo de escribir lo podemos ver, este punto que está aquí gris, como P más alfa. Decimos que esto era alfa. Y dependiendo el alfa, el múltiplo de alfa, pues podemos alargarlo más, daría puntos más acá, recortarlo, puntos por acá, o cambiarle el signo, puntos por acá. O sea que esto se vería como P más T por alfa. Si se acuerdan, todos los puntos de esa recta se escriben de la forma P más T por alfa. Es una combinación lineal, donde el P es un punto fijo y lo que estamos haciendo es mover nada más el alfa. Entonces, yo esperaría, y si no, si después de trabajo, pues ahí sí que pónganle ojo, que tengan esa visión geométrica de esos objetos. Así, cómo es una recta de forma vectorial, cómo es la circunferencia, cómo es la elipse, cómo todos esos objetos, un plano tangente, un plano normal, etcétera. Cómo son las ecuaciones y cómo interactúan combinaciones lineales. Ahí ya irían combinando cosas de geometría, cosas de álgebra lineal. Si lo pueden hacer, eh, pues el curso va a ser mucho más sencillo. Bueno, la recta que pasa por P y es para el vector alfa. Entonces lo vamos a poner así. Va a ser alfa de T, claro, ya lo estamos formalizando desde la perspectiva no de la ecuación de la recta, sino como una curva. Pues va a ser P más T veces el vector alfa. Vamos a cambiarle el nombre porque si no alfa y la curva alfa pues se puede confundir. Ponemos beta. Da lo mismo. Pero para que no vaya a haber confusión. Regularmente en álgebra vectorial, pues así se llama, a los vectores con letras griegas y eventualmente con las P's y las Q's de los puntos. ¿No? Entonces, ahora si lo queremos desarrollar esto, pues sería P, el punto es P1, como decía, P2, P3, ¿sí? P3, más T veces el vector beta, que sería pues B1, B2, B3, o sea, para que vean que tiene la forma que aspiramos. Si sumamos, multiplicamos este vector, ese escalar por el vector y sumamos los vectores, nos daría P1 más T veces B1, P2 más T veces B2, y finalmente P3 más T veces B3. Y aquí está, vean, nuestra función X que depende del parámetro T, P1 y B1 son constantes, P1 es constante porque es el punto fijo, y B1 es constante porque es el vector que le da dirección, es un vector fijo. Entonces, lo único variable esta es la función Y mayúscula que depende de T, y esta es la función Z mayúscula que depende de T. Así. ¿Dónde? X. Ah, por cierto, le pongo estas patitas a la X, pues para entender que es mayúscula. Porque si le pongo así, de repente pongo la minúscula, pues si no tenemos cuidado al copiar, o no tengo yo cuidado al escribir, pues se pueden confundir. Entonces, al ponerle las patitas, entendemos o interpretamos que es la mayúscula. Bueno, así lo hacía desde cálculo 3, pero como les digo, para los nuevos, pues así, eh, vean por qué lo hago. Luego, por ejemplo, en los libros le ponen con negritas, ¿no? Ponen X, y no solo es mayúscula, sino está en negrita, pero pues esto
no lo podemos. O sea, sería muy cansado estar cambiando el color así que se vea claramente que es una X. Diferente. Entonces, para evitar eso, pues le ponemos patitas a las letras y ya. P2 más T veces B2 está perfectamente bien definido en T. Y Z, P3 más T veces B3. Ahora, en este caso en particular, que lo que queremos es la recta que pasa por P y es paralela al vector, pues T no tiene, es cierto, pues, regularmente lo definimos en un intervalo, pero en este caso, T puede valer cualquier número real. Para cualquier número real, aquí estaría. A excepción que no quisiéramos la recta, que quisiéramos un segmento de recta. Mucho ojo, cuando queremos un segmento de recta, entonces el T sí debe estar definido en un intervalo. Entonces la curva lo que nos va a dar es un segmento de recta. Pero si ahorita el ejemplo nos está pidiendo una recta, pues tenemos que hacerlo fluir respecto a todos los números reales. Ahí está. Entonces vean, queda muy claro cómo estamos dando las ecuaciones paramétricas de la recta, cómo estamos dando la trayectoria, que es la función, cómo estamos representando la curva, que es la gráfica de la función. ¿Ven? Muy bien. ¿Alguna pregunta de este? Ok. Bueno, pues nos vamos al segundo. ¿Alguien iba a decir algo? No. Profe, Ejemplo todo 2. claro. Ok, gracias. Ejemplo 2. Pues ya, súper sencillo. Esto lo estoy haciendo en R3. Perfecto. De hecho, la mayoría de las cosas nos interesan en R3, pero no necesariamente vamos a caer siempre en R3. Vamos a poder trabajar en R2 o en mayores dimensiones. Lo menos, pero sí. Entonces, por ejemplo, la circunferencia de radio 1 en el plano, o sea, en R2, porque podemos hablar de la circunferencia en R3. Eh, bueno, está súper fácil si lo queremos en R3, la última componente Z pues valdría 0, pero pues, en el plano, entendiendo eso. La circunferencia de radio 1 en el plano. Bueno, pues facilísimo. Pintamos una circunferencia, un sistema de coordenadas. Lo clásico, pues en radio. Y ya. Entonces, hay muchas formas de representar esta, pero aquí. La circunferencia en el plano. La trayectoria es, acuérdense, la trayectoria es la función o el camino. La trayectoria es alfa de t igual a coseno de t, seno de t. Por ejemplo, lo clásico, por ejemplo, por decir, cuando trabajamos en cálculo 1, pues ponerle teta, coseno de t, seno de t, muy al estilo de funciones trigonométricas, pero como estamos adoptando ya esta notación, ponemos así, coseno de t, seno de t, donde, aquí sí, si no estaríamos dando de vueltas en el mismo camino. Entonces, si no queremos estar, este es un camino cerrado, por cierto, donde t pertenece al intervalo 0,2. ¿Sí está bien así, 0,2pi, o es solo 0pi? Como ven. Sí, es 0,2pi, para que dé toda la vuelta completa. Es un camino cerrado, donde aquí tendríamos que este es alfa de 0, que coincide con alfa de pi. Bueno, de 2pi. Este es un camino cerrado. Si no limitáramos este, estaríamos dando un camino, estamos repitiendo una y otra vez, nuevamente. ¿Nos afectaría? Bueno, dependiendo de las necesidades o características del problema o del teorema,
O sea, podríamos limitarlo, pero este sería el rango de valores de t más pequeño que nos proporciona toda la circunferencia. No es la única parametrización, ya lo hemos dicho, o medio lo había platicado ayer, pero sin duda esta es la más eficiente. Por cierto, ya nada más para terminar, la parametrización y por lo tanto la forma de representar caminos más sencilla es la siguiente. Digo más sencilla, no necesariamente más eficiente, no necesariamente la mejor. Y eso en R2, por cierto. En R2 se puede, se puede encontrar alfa de la siguiente forma. No siempre funciona, o sea, por ejemplo, la cicloide, si se acuerdan de la cicloide, bueno, no sé. La cicloide es hacer girar una circunferencia, o sea, piensen en la llanta de una bicicleta, de un carro, pensemos que es esta circunferencia, y le dibujan un puntito. De hecho es fácil, ¿eh? O sea, literal, si ustedes agarran una circunferencia y le pintan un puntito, eh, y hacen rodar la llanta, la curva que forma ese puntito es una cicloide. Entonces, cuando empieza a rodar, obviamente hay tecnicismos como que rueda sin deslizamiento, no se está derrapando ni nada, pero cuando empieza a rodar, el puntito va a formar esta curva, como arcos. Es muy fácil, bueno, en cálculo 1, si no mal recuerdo, o regularmente lo hago, no me acuerdo si el mes pasado lo hice, hago la animación, en GeoGebra se puede hacer la animación y se puede poner a rodar la circunferencia y se ve la curva que se forma. Si le ponen en Wikipedia, por ejemplo, pues ahí hay una animación incluida. Le ponen cicloide y sale cicloide. Bueno, pues resulta que, por ejemplo, hay trayectorias que encontrar la parametrización, pues no es tan fácil, porque no conocemos ni la ecuación cartesiana. Pero cuando sucede, por ejemplo, vamos a ponerle así, y igual a una parábola, y igual a x al cuadrado. Cuando sucede esto, que tenemos una función cartesiana, una ecuación cartesiana, que tenemos un montón, pues claro, cualquier función que pensemos, pues es una versión cartesiana, en R2, entonces la forma de parametrizar es decir que el parámetro es X, y por lo tanto, eh, tanto X como Y sería una función del parámetro X. Claro, se puede. No es lo más eficiente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí arriba, en la circunferencia, si quisiéramos hacer lo mismo, tendríamos que despejar. El problema de despejar es que pues aparece el clásico más menos. O sea, no siempre va a aparecer una ecuación así sencillita, como aquí abajo, donde el parámetro es X. Habrá que hacer algunas variantes, o a veces ni siquiera se puede despejar, o a veces despejar, o sea, sí hay ecuaciones donde es imposible despejar una variable en términos de la otra, sí existen, o a veces es dificilísimo hacerlo. Entonces, este camino de parametrizar, encontrar la trayectoria de una curva, pues es eficiente, es válido cuando se pueda. Entonces, en R2 se puede encontrar alfa de la siguiente forma, simplemente poniendo que X es el parámetro, es decir, asignando a X como parámetro. Suena así como una simplicidad, pero pues así es. Por lo tanto, la trayectoria es, o vamos a llamarla ahorita camino, por lo tanto el camino es alfa de X igual a X
x cuadrado. Vean, pero ese es así como darle una perspectiva, una visión un poquito diferente a lo que entendemos por parábola, donde lo vemos como una curva, como una ecuación cartesiana, como ecuaciones paramétricas, como que todos estos conceptos están definiendo lo mismo, vamos a decir, desde diferentes ángulos de ataque. Vale. Bueno, ya. Miren, por ejemplo, ahorita ya somos 26. Ya con 26 ya no está, digo, ya no está tan padre. Estaba mejor con 21, 22. Pero por eso prefiero esperar a que sea la fecha de altas, bajas y cambios, pues ya para poder establecer bien esas estrategias, ya sabiendo exactamente cuántos somos. Muy bien. Ok, bueno, pues entonces con esto ya fijamos las ideas básicas de lo que es una curva. Parametrización, representación, habla de lo que es el camino, lo que es la trayectoria, lo que es la curva, un camino regular a trozos, etc. ¿No? Entonces así vamos a hacer. Por, ¿qué será? Bueno, por último. Bueno, es que iba a hablar de la derivada de la curva, pero yo creo, bueno, sí lo vamos a terminar hablando al ratito, pero por ahora yo creo que me lo ahorro. Y a menos que vea o me digan que es necesario, lo explico. Sí, porque estaba pensando sí hacer como de explicación, pero creo que a lo mejor no va a ser necesario. Pero bueno, vamos a ver. Ahora sí, bueno, ahí terminamos. Antes de definir la integral en línea, antes de definir la integral de línea, la integral de línea, como les había dicho, es pues, calcular el trabajo de mover una partícula sobre un alambre, pero ese alambre pues, está representado por una curva. Por eso es que necesitábamos definir todo esto. No solo eso, cuando estemos definiendo, por ejemplo, integrales de superficie o integrales dobles o triples, como les había también explicado, pues, lo vamos a hacer, esa superficie quedó muy gacha, lo vamos a hacer sobre superficies. Pero si se fijan, el contorno de una superficie es una curva. O sea, claro, la superficie es todo esto, como una hoja de papel o una sabanita cuando estamos teniendo la cama. Pues eso es una superficie, pero el contorno de esa superficie es una curva. Entonces, muchas veces cuando estamos hablando de integrales de superficie o integrales dobles, pues también tenemos que fijarnos en la orilla, que es una curva. De hecho, eso que estoy diciendo, pues también es la motivación para conectar las integrales de línea que se definen sobre curvas con integrales, por ejemplo, de superficies, que es lo que está encerrado en esa curva. ¿Okay? Ahí más o menos voy diciendo eso para que vayan apreciando esto. Entonces, dice, antes de definir la integral de línea, eh, consideremos la siguiente motivación física. Eso es lo que les decía, normalmente voy a intentar, no siempre, no siempre lo voy a hacer porque a veces el tiempo no da, o, como les digo, pues depende de qué tan, es que también vea que van entendiendo esas cosas. Pero regularmente me gusta al menos dar una motivación física de cómo se obtienen estos. Es lo que yo le llamo un esbozo de la justificación. No vamos a hacer todos los pasos estrictos, mm, porque tendríamos que formar. Primero sería muy lento y segundo, pues tendríamos que regresarnos conceptualmente a cosas de cálculo 1, 2 y 3
con toda precisión, que después, detallitos que después no van a tener más peso, entonces sería como perder el tiempo en aclarar cosas que nunca más vamos a volver a ver en el curso. Y además de todo, pues tener que profundizar más en los conceptos de física para resolver dicho problema. Entonces es como mucho trabajo, ya no se justificaría hacerlo, pero sí, al menos una versión de por qué salen esas definiciones. Entonces, antes de definir la integral en línea, tenemos la siguiente motivación física. Eh, lo primero es, como digo, en física, el... espérenme un minutito. Bueno, ya, aquí estoy de vuelta. Entonces, decía, en física, el trabajo, claro, ahorita vamos a definir o hablar del trabajo, eh, mm, pues, clásico, el que encontramos en cualquier libro de física, es lo siguiente. Por ejemplo, esto lo voy a borrar, pero nomás para ir introduciendo la idea. Tenemos pensamos en una caja, un cuerpo, ¿no? Una masa, pero pues pensamos ahí en una caja enorme. Y le vamos a aplicar una fuerza, agarramos un lazo y lo jalamos. Pues puede pasar dos cosas, pues que la caja esté muy pesada y que no lo podamos mover, lo cual pues, yo creo que a más de uno le ha pasado, que intenta empujar algo y no se puede. Por ejemplo, un carro, se pone uno atrás de un carro y empuja, lo más seguro es que no lo movamos, más si tiene el freno puesto. Y aunque no tenga el freno, pues si está muy grande, pues no lo vamos a empujar, o si nos falta fuerza, no lo vamos a empujar. Pero puede pasar lo contrario, que sí se mueva, o sea, que se desplace, que aplicamos una fuerza y ese cuerpo, esa masa, la movamos. Ok, bueno, cuando se mueve, es decir, aplicamos una fuerza y puede ser suficiente o no para mover el cuerpo. Si lo movemos, lo que se genera en física es un trabajo. Mover una distancia ¿sí? A través de una fuerza, eso es un trabajo, es el trabajo desarrollado. Entonces, si quieren, vamos a dibujar esto un poquito mejor para que no quede tan al aire, así nuestro cuerpo que esté más o menos bonito.
parece que está flotando, pero pues la idea es diferenciarlo. Por ejemplo, en física es... Luego es común en los dibujos ponerle esto como que se representa que eso es el piso. Bueno, digo, seguramente, bueno, de que todos estudiaron física, pues un poquito pues lo habrán hecho, porque lo ven desde secundaria, se ve algo de física, en preparatoria se ve algo de física, y si hicieron el examen de admisión, pues uno estudia algo de física. Entonces, sí es cierto, ¿no? Puede ser que no haya sido su materia favorita, o que lo hayan visto poco, pero pues sí hay algo ahí. Luego, como les digo, se aplica una fuerza. No necesariamente la fuerza pues, debe ser, por ejemplo, aquí, cuando jalamos algo con pues con una cuerda, es muy visible eso, pues así se iría la fuerza. Y puede haber pues un movimiento, un desplazamiento. ¿Okay? Entonces, en física, el trabajo, le sigo aquí abajo, bueno, mejor muevo esto para seguir escribiendo. Entonces, en física, el trabajo es el resultado de aplicar una fuerza para generar el movimiento de un cuerpo. Por cierto, y algo que yo explico, pues imagínense que, bueno, en presencial luego lo hago hasta con el escritorio. Por cierto, los escritorios están bien pesados y pues es un claro ejemplo de esto. Que nosotros aplicamos una fuerza y empujamos el escritorio, pues, que es el escritorio del salón, y lo movemos pues a otro lugar. Y luego pues ya no nos gustó, es muy común que se mueve el escritorio para poner no sé, por ejemplo, la computadora, el proyector en el lugar que queramos, pues ya se. Y luego pues para que el otro maestro pues, no lo encuentre chueco, pues lo regresamos. Bueno, pues si hacemos una fuerza y lo movemos y luego aplicamos otra fuerza y lo volvemos a regresar a su lugar, el cuerpo al final digamos, al final de la clase, no se desplazó, está en el mismo lugar del origen. Bueno, en ese caso el trabajo sería cero. Por cierto, el trabajo se representa con la letra W. ¿Por qué? Pues porque para que haya un trabajo debe haber una fuerza y un desplazamiento. Pero si al final la suma de los desplazamientos nos da cero, pues el trabajo es cero. Eso es parte de esas cosas que suceden, ¿no? Bueno, se denota por W y tiene por ecuación, pues así, el trabajo realizado es igual aquí. Es la componente de la fuerza, es un producto punto, ¿eh? Que como producto punto sería F.D. Pero o sea, si lo vemos como producto punto, se pueden encontrar ciertas dificultades porque decimos, ok, la fuerza sí es un campo, fíjense, producto punto debería ser de cantidades vectoriales. Y la fuerza es una cantidad vectorial, pues aquí se ve claramente como tiene componentes. Es un vector. Y incluso por eso le puse flechita, para reconocer que ese es un vector. Pero la distancia no, el desplazamiento este, no es un vector. Entonces ahí se pueden resolver esto desde dos perspectivas. Una es la componente de la fuerza por el desplazamiento. Así lo podemos interpretar. O sea, vean aquí, el desplazamiento es a la derecha, nada más nos vamos a considerar la componente de la fuerza que va en dirección del desplazamiento. Pues claro, ahí es donde estaríamos haciendo este producto punto respecto a las componentes, o sea, la distancia, el desplazamiento lo estaría viendo como un vector de componentes d, cero. ¿Ven?
Como digo, si lo revisan en los libros, esencialmente va a decir lo mismo. Entonces, componente de la fuerza por desplazamiento. La componente de la fuerza, pues es en la dirección del desplazamiento. Por desplazamiento. O la fuerza, esa sería la otra forma de verlo, por el desplazamiento en la dirección de la fuerza. Bien, pues también es una componente. El desplazamiento en dirección de la fuerza. Ya no lo escribo para no llegar a confundir, pero bueno, ahí está. Es un producto punto, como les digo, el desplazamiento no es un vector, pero lo podemos ver con una componente cero, o como un producto de numeritos, donde es la componente de la fuerza, solo en ese caso la componente X, y el desplazamiento, que es un numerito. Entonces, ahí está. ¿Cuál es la unidad de esta cosa? Las unidades son, la fuerza, pues se mide en Newton, para que lo recuerden, Newton, y el desplazamiento, pues se mide en metro, Newton metro. Esa sería la unidad del trabajo, Newton metro, en el sistema internacional. Bueno, hay que hablar de esas cositas, ¿no? O en el sistema inglés, libras, pie. Bueno, las libras es la unidad de fuerza y el pie, pues unidad de medida, libras, pie. Entonces, pero bueno, Newton metro. Y esto, pues recibe el nombre de Joule. En el sistema inglés, pues el trabajo se mide en joules, pero pues un joule pues, es un Newton metro. Joule. Con un poquito de información de física. Importante. Estamos hablando del trabajo de mover un objeto clásico. Dije, un escritorio, un auto, una mesa, lo que sea. Y es no cargarlo, no lo estamos cargando, lo estamos empujando o jalando. Pero bueno, es aplicar una fuerza a un objeto y si ese objeto se mueve, se genera un trabajo. Estoy diciendo que si aplicamos una fuerza en un desplazamiento y luego en esa posición aplicamos otra fuerza y en esa, o sea, clásico, pues si empiezan a haber una cantidad de fuerzas diferentes, pues se suman los trabajos. Y por eso les decía, si de repente regresamos a la posición original, pues el trabajo fue cero. Bien, en particular nos va a interesar, ya no voy a ahondar mucho en esto, pero en particular nos interesa el trabajo lineal. Es decir, el que sucede no al mover un objeto así gigantesco, sino el que se efectúa al mover una partícula en un alambre. En particular nos interesa el trabajo lineal, por ejemplo. Ejercer una fuerza puede ser un campo eléctrico, un campo magnético. Ahí está la fuerza, por ejemplo. Por ejemplo. No es que iba a poner ejercer. Por ejemplo. Ejercer un campo eléctrico o magnético a un electrón para que se desplace por un alambre. Pero fíjense, la idea es lo mismo. Estamos ejerciendo una fuerza, esa fuerza está generando un movimiento y por tener un movimiento a través de la fuerza, pues se genera un trabajo. Entonces, ejercer un campo eléctrico magnético a un electrón para generar un movimiento. En un
alambre. Como siempre en física, pues ese alambre lo podemos simplificar. Sí, como alambre, pues ya sabemos, pues está formado por hilos de cobre. Bueno, están los hilos de cobre y está el recubrimiento de plástico. Pues sí, pero se lleva ese problema a un caso ideal y pues lo pensamos como una curva, una línea unidimensional. Pues aquí está. Aquí estaría la partícula que se está desplazando a través de la fuerza, por efecto de la fuerza. Muy bien, pues ahí está. Ahora sí, ya que tenemos más o menos, por cierto, la fórmula del trabajo lineal, sí tiene, tiene pequeñas diferencias técnicas con respecto a esta. Esta es la fórmula que ustedes encontrarían en un libro de física, pues encontrarían esta fórmula. O muchas veces ponen esto, f de x por d, ¿no? Para decir que como lo estamos desplazando respecto pues así horizontalmente, pues es la componente de la fuerza en x. Bueno, puede haber variantes, ¿no? Dependiendo del libro que hayan estudiado, lo que sea. Pero en esencia van a encontrar esta fórmula. Si el libro no es tan, eh, vamos a decir, es un libro de secundaria, más, o de bachillerato chafonzón, pues va a aparecer esta fórmula, así nada más F por D. Esto está mal porque la fuerza es un campo vectorial y la distancia es un campo escalar. No tendría sentido eso, pero bueno, pues se puede encontrar esta fórmula así. No lo pueden revisar. El trabajo lineal tiene pequeñas modificaciones porque hay variantes, hay cosas que la hacen diferente. No voy a entrar a esos detallitos porque en esencia es lo mismo y para lo que nos interesa no tenemos que entrar en esas complejidades. Entonces, pues así va a quedar. Muy bien, bueno, vamos a ver. Espérenme, ahí está, vamos a ver. Entonces, vamos en particular, o sea, vamos a hacer este desarrollo, encontrar este trabajo. ¿Ok? Um, bueno, vamos supongamos, vamos a ir medio formalizándolo, supongamos, ya con este contexto que tenemos, supongamos que, por cierto, a las curvas regularmente les llamamos esta C, como esta C rarita. Supongamos que el alambre está representado por el camino. Por supuesto, como pueden ver, pues estamos pensando que va a ser un camino regular, por el camino alfa, definido de I, de un intervalo. Y, por ejemplo, lo podemos dejar en R3 para fijar ideas. Es un alambre en 3 dimensiones, o sea, lo tenemos en el espacio. Entonces, supongamos que el alambre está representado por el camino alfa de I, de un intervalo I a R. Entonces, bueno, como hicimos hace ratito, el dibujo de hace rato, pues vamos a ir poniendo aquí nuestro intervalo. El intervalo definido de A, B, y pues por ahí pondremos este T. Entonces, hacemos lo siguiente. Conforme T varía sobre un pequeño intervalo, pensemos de tiempo, o sea que voy a tomar un incremento. A lo mejor alguien o algunos van a reconocer esta notación como delta de T, o sea, ese triangulito pues es delta, y es muy usado, por ejemplo, en el cálculo diferencial preparatoriano, para, por ejemplo, a veces que explican la derivada con el famoso método de los 4 pasos, o le dan incrementos al tiempo. Pues más o menos sería ahí esto. Entonces, voy a hacer primero esto en el dibujo, aquí, y ahorita lo voy escribiendo. Cuando hacemos eso,
bueno, número uno, pues aquí voy a tener, voy a borrar la gráfica para hacerlo un poquito más, que me sirva más para mis fines. Así. Esencialmente es lo mismo, pero me sirve más. Entonces aquí tendría alfa de t, por ejemplo, y aquí, por ejemplo, alfa de delta t. Ah, no. O sea, sí es cierto que el incremento es delta t, pero si el incremento es delta t, el tiempo nuevo es t más el incremento. O sea, delta de t es esta distancia, pero la posición es t más delta de t. O sea, tendremos t más delta t. Para ir haciendo eso. Pues supongamos que el alambre está representado por el camino alfa, eh, definido sobre el parámetro t. Definido sobre el parámetro t. ¿Okay? Y se hace, y hacemos variar t en un incremento. Por supuesto, estamos pensando, o los que lo vieron de esa forma, que este delta de t lo vamos a hacer que tienda a cero. Ajá. O sea, ese incremento de delta de t, pues en el proceso va a tender a cero. Y hacemos variar t en un incremento. Aquí este incremento se entiende. En un incremento delta t. Entonces les digo, ese incremento, nuestra idea va a ser que tiende a cero. Y hacemos variar t en un incremento delta t. Entonces, la partícula cambia de posición de alfa de t, de la posición alfa de t, a la posición alfa de t más delta de t. Lo que estoy escribiendo pues, es esencialmente lo que estamos viendo aquí en el dibujillo, ¿no? Y entonces, lo que genera eh, un vector de desplazamiento. De hecho, miren aquí, aquí. Vamos a poner en negrito y bueno, en azul y así, grande. Si se fijan ese vector que acabo de escribir, es un vector que nos está indicando, como les decía aquí, miren, eh, tenemos que, cuando hacemos este producto punto, pues debe ser una fuerza con un desplazamiento. Claro, aquí el desplazamiento pues era izquierda o derecha, pues estaba fácil. Aquí el desplazamiento claramente ya es un vector, donde estoy diciendo voy a moverlo en esa dirección que me está indicando el vector. No lo estoy haciendo claro, porque alguien decía, pues es que primero hay que movernos como en esta composición, hacia arriba, luego un poquito más horizontal, luego un poquito hacia abajo. Sí, pero el resultado de todos esos movimientos pues es una dirección como la que marca la flecha roja, de ir de alfa de t a la posición alfa de t más delta de t. Entonces, en efecto, es un vector de desplazamiento, me voy a mover en esa dirección. Entonces mientras que aquí no era necesario, porque el desplazamiento solo me dice hacia dónde nos estamos moviendo, ya en particular, ya le estamos dando esta característica de vector. Aquí podríamos decir izquierdo-derecha, ya le damos la calidad de vector, ya no solo es distancia, ya es desplazamiento, y entendemos que ahora entonces cae en esa idea de un vector. Pero cuando lo hacemos aquí, pues es mucho más claro que en efecto estamos hablando de una cantidad vectorial. Entonces, estamos aplicando una fuerza y queremos que la partícula se mueva de la posición alfa de t a la posición alfa de t más delta de t. Entonces tenemos una fuerza y tenemos un desplazamiento.
un vector de desplazamiento. Tenemos, por lo tanto, o tendríamos en este momento, por lo tanto, un vector, un trabajo realizado. ¿Vale? Vamos a seguir. Se genera un vector de desplazamiento. ¿Quién es ese vector de desplazamiento? Vamos a llamarle delta de S, porque también el desplazamiento tiende a cero, o sea, el vector va a tender a cero conforme delta de t tiende a cero, y no es otra cosa que la resta de estos vectores. Alfa de t más delta de t menos alfa de t. De hecho, si se acuerdan, en la resta de vectores, si la flecha apunta a este vector es el primero que se escribe en la resta. ¿Sale? Si la resta le hubiera puesto al revés, alfa de t menos alfa de t, pues casi es lo mismo, pero el vector apuntaría en la otra dirección. Pequeños detallitos ahí, como les digo. Si tenemos presente todas esas cosas de geometría, esto se entiende perfectamente. Bueno, ese vector de desplazamiento, el que está ahí en rojo, vamos a ponerlo también aquí con rojo, pues es esta resta, alfa de t más delta de t menos alfa de t. ¿Sale? Ok. Bueno, ahora sí, vamos a ya teniendo esto, pues hay que hacer algunas, vamos a decir ahí, algunas interpretaciones de las derivadas y juntar eso con la fórmula de trabajo. Pero miren, antes de hacer algo, por definición, eso lo voy a borrar, ¿eh? O bueno, no sé, mejor lo dejo para tenerlo presente. Lo pongo en otro color. Sabemos que la derivada de la curva, es ¿quién? Es un límite, ¿ok? Ahorita pongo límite, pero es el límite de quién. A ver si se acuerdan. Si alguien me dice a qué la derivada de esa función a qué es igual. A ver, Jocelyn Garibay. César López. Sería el límite cuando delta de t tiende a cero. Es igual a la función alfa de t más delta de t. A ver, otra vez, ¿alfa de quién? De t más delta de t. Ajá. Menos alfa de t. Ajá. Y todo eso entre el delta de t. Ok. Bueno, ahí, bueno, Jocelyn, pues no sé qué onda. Gracias, César. Si contesten, pues no sé si están prestando atención o no. Yo diría, no saber no es opción, ¿eh? Porque pues, estamos hablando de una derivada que la definición la sabemos desde cálculo 1. Entonces, no saber no es opción. Pero, bueno, se pueden cometer algunos detallitos, pues ya se corregirán. Pero sí, sí contesten. Bueno, sí, hablando de los detallitos, pues en efecto que hay un detallito que se arregla muy rápido, de lo que decía, ay, perdón, ya se me olvidó, de lo que decía César, que es este igual no va, ¿no? Pero lo que sí es un hecho que, pues en esencia, el límite, bueno, la definición de derivada, pues es el límite de la función, que es la variación de la función, a veces, bueno, no se dice así, pero aprovechamos que lo tenemos a partir de este incremento entre ese incremento. Y luego hacemos que eso tienda a ser. Ahí está. Entonces, sí, en efecto, esa sería nuestra definición
Esta en particular, como, el alfa es un vector, acuérdense que estamos hablando de una curva, el t es un número, pero el alfa es un vector. Este límite, por cierto, sería, esto lo voy a borrar, pero sería límite de la primera función componente de t más delta de t menos alfa de la primera función componente de t entre delta de t. El límite cuando tiende a cero, pues ya no lo escribo. Luego el límite de alfa 2, esto porque es un vector. Y al ser un vector, entonces el límite entra en cada una de las componentes. Ese es un teorema que se demuestra, ya no lo voy a demostrar, por cierto. Y alfa, la segunda componente, y etcétera, ¿no? Entre delta de t, y así todas las componentes. Por lo tanto, la derivada de la curva es la derivada de la primera función componente, coma, la derivada de la segunda función componente, coma, la derivada de la tercera función componente, etcétera. Eso pues se sabe. No estoy diciendo que el alfa es de 3 dimensiones, por eso aquí pongo 3. Ok, lo que está en morado, que fue el límite que dijo César, está bien. Lo que está aquí puesto como el límite de cada una de las componentes también está bien. De hecho, sería la forma de derivar una curva, derivar cada una de las funciones componentes. Bueno, en particularidad, esto no lo que está en verde no me interesa lo que dijo César. Borramos. Ahí está. Bueno, resulta que si se fijan, este vector delta S es lo que tenemos aquí arriba en este límite. Entonces, yo lo que voy a hacer es que la derivada, vamos a usar este simbolito, es aproximadamente este cociente. ¿Ya vieron? La derivada es aproximadamente este cociente. ¿Por qué aproximadamente? Porque no estoy calculando el límite. Si calculara el límite, pues sería valor exacto. Aproximadamente, dependiendo de qué tan pequeño sea delta de t. Este simbolito como de dos gusanitos, pues representa que es una aproximación. Puede ser muy precisa o muy imprecisa, pues depende de, pues en este caso, de cómo elijamos delta de t. Entonces, ahí. Sabemos que ahí delta de la derivada es aproximadamente esto. Por lo tanto, esas son de las cositas que, por ejemplo, si quisiéramos hacerlo formalmente, habría que, o sea, técnicamente esto, platicadito está entendible, formalizarlo, pues necesitamos teoremas, necesitamos un poco de desarrollo técnico, o sea, no es tan rápido hacerlo si lo quisiéramos hacer formalmente. Por lo tanto, alfa prima de t, si hacemos un despeje, claro, por delta de t, es aproximadamente lo mismo que esta diferencia, que no es otra cosa que delta de s, el vector de desplazamiento. ¿Ya vieron? Entonces, estamos escribiendo el vector de desplazamiento como un producto de la derivada por el incremento del tiempo. Donde aquí, por ejemplo, la derivada la estaré interpretando como el vector tangente, por cierto. Ese sería alfa prima de t. Pero esa ecuación que acabo de escribir no se refleja o no se entiende perfecto. O sea, en el dibujo, pues como que no vemos que el vector rojo sea un múltiplo del vector azul, ni pareciera ser. Pues no. Por eso es que ahí, gráficamente, pues no le damos la interpretación, ni siquiera de ahí lo obtenemos. Entonces ya tendríamos eso. Entonces ya. Por lo tanto, el vector de dirección lo podemos ver como la derivada de la curva por el incremento del tiempo. Entonces, de esto, de lo anterior, ahora sí, vamos a calcular el trabajo. El trabajo realizado por la fuerza que tenemos. Decíamos un campo magnético eléctrico, bueno, pero es una fuerza, y ya seca, ¿cierto? El trabajo realizado por la fuerza F. Al ir o al desplazarse, al ir de la posición alfa de t a la posición alfa de t más delta de t, es aproximadamente
Acuérdense que ese es un esbozo de la demostración, por eso estas palabritas de aproximadamente pues, caben, está bien, es aproximadamente. Bueno, pues vamos a ver. El trabajo sería igual a, acuérdense, la fórmula es la fuerza punto el desplazamiento. Entonces, la fuerza. Claro, la fuerza ¿en dónde? Pues en alfa de t, en esa posición, en alfa de t, punto el vector desplazamiento. Pero el vector desplazamiento es delta s, pero ya sabemos cuánto vale delta s. Entonces, eso sería f, la fuerza evaluada en alfa de t, punto alfa prima de t por delta de t. ¿Ok? Ahora, estamos haciendo eso de ir de t a t más delta de t, o sea, es el trabajo de ir de este pedacito. ¿Qué tal si ahora queremos calcular el trabajo de ir pues, completo del alfa de A al alfa de B? Entonces lo que tendríamos que ir haciendo es subdivisiones y por lo tanto vectores de desplazamiento. ¿Ya vieron? O sea, tendríamos que ir dividiendo esto y ir haciendo vectores de desplazamiento para ir del punto inicial al punto final. Bueno, borro esto porque no se ve bien, pero tendremos que hacer eso. Y entonces la fuerza total, porque aquí apenas dice que es el trabajo de ir de alfa de t a alfa de t más delta de t. Pero ahora queremos el trabajo de ir de A a B. Si queremos, el trabajo total de ir de alfa de A a alfa de B, pues lo que tendremos que hacer que es pues, hacer una partición, el intervalo, pues hay que partirlo, que es el intervalo, ya lo perdí, quizá. Tendríamos que partirlo en pedacitos, ir haciendo los cálculos que acabo de hacer pues para cada sección. Habría que partir ese intervalo en pedacitos y hacer el cálculo así. Si queremos el trabajo total de ir de alfa de A a alfa de B, entonces repetimos lo anterior para no escribir de más o demasiado en una partición del intervalo. En una partición del intervalo. ¿Ok? Nada más para aclarar, para que lo pueda escribir tenga sentido, donde P, la partición es T0, ya sabemos que el primer punto es A, T1 y así sucesivamente, hasta Tn, donde Tn es el último punto, B, el último punto del intervalo, y esos puntitos de la partición pues están ordenados de menor a mayor, T0 es menor que T1, T1 menor que T2 y así sucesivamente. Cuando les digo eso en cálculo 2, pues, sí, en cálculo 2 se explica lo de las particiones, así es que no, tampoco con, eso sí, este incremento del tiempo pues es ¿quién? Vamos a ponerle delta de TI para que tenga como un poco de sentido, si no va a quedar un poco ambiguo. Delta de TI va a ser igual a la distancia entre TI más 1, TI. Esa es la distancia. Serían estas distancias que aquí estoy manejando. Aquí. Nada más que aquí había dos, T y T más delta de T. Bueno, ahora en la partición, pues esta sería TI, y aquí sería TI más 1. Y estaríamos midiendo todos esa distancia. Y le estoy llamando delta de T. Bueno, no, borro esto para que el dibujito no quede así muy encimado, pero así estaríamos. Bueno, ya también habíamos dicho eso. ¿Qué pasa si empiezo a aplicar diferentes fuerzas? Voy moviendo el objeto, como hace ratito que les decía del escritorio. Lo muevo a la derecha y luego lo regreso a su lugar original. Pues el trabajo es cero. Bueno, pero el punto es que cuando se van haciendo diferentes fuerzas, en diferentes, donde el desplazamiento tiene diferentes direcciones, pues el trabajo total es la suma de todos esos desplazamientos. Entonces,
Si queremos el trabajo total, de ir de alfa de alfa, de B con todo esto, tendríamos que el trabajo total es, así lo ponemos, es la suma, claro, de esto que tenemos aquí arribita, pero por pedacitos. O sea, F de alfa en los elementos de la partición, ahora ya no es T, sino a seca, sino TI, punto alfa prima de TI, por el vector de desplazamiento, que pues la llamaríamos alfa de TI. Desde I igual a, pues ahí depende cómo lo estamos poniendo, desde I igual a 0, porque vean, si el I vale 0, pues aquí tendríamos el primer intervalo de T1 a T0, pues estamos bien, de 0 hasta el penúltimo, n-1. Perfecto. Ese es producto punto. Y ya. Ahora, en cálculo 2, como digo, no recuerdo, bueno, como que me da la impresión que algunos de ustedes sí estuvieron conmigo en cálculo 2, no lo, creo que sí, pero no todos. Pero había un teorema que viene, por cierto, en ese capítulo de integrales en el SPIVA, si lo quieren revisar, viene en el capítulo iniciando integrales, el primer capítulo de integrales, viene una lista de ejercicios y al final viene un anexo. Y en ese anexo viene lo que voy a decir a continuación. Yo en aquel momento, hace un año, pues, lo explicaba, poquito menos de un año, lo explicaba, que les decía, si ustedes tienen algo que parece una integral, es una integral. O sea, por cierto, aquí, el trabajo es... Ajá. Bueno, aquí también estaríamos falseando un poquitín la información porque el trabajo no es, o sea, como el desplazamiento es una aproximación, pues esto también es una aproximación, por cierto. De hecho, aquí sí dice claramente aproximadamente, pero no le puse igual. Entonces, aquí también. El trabajo total es aproximadamente, para ser más preciso, aproximadamente. Entonces ya regresaba a lo que les decía. En cálculo 2 veíamos que si algo tiene la forma de una integral, es una integral. ¿Y a qué me refiero? Pues imagínense que ustedes tienen esta función x cuadrado de x, o sea, la integral esta, de -1 a 1, por ejemplo. Y tienen esta suma, la suma de, por ejemplo, estoy pensando que la función es x cuadrada, ¿no? De x al cuadrado por ti menos ti menos 1. Desde igual a, déjame ver, 1 hasta n. O sea, tienen esta suma, y esta suma, pues se parece a esto, donde claro, eso luego causa confusión, pero bueno, quitando esa confusión, donde el dx, o sea, este dx lo estamos considerando como la distancia de los intervalos de la partición. No es exactamente así, pero pues como que es lo más fácil de entender, para que mentalmente lo tengamos así a la vista. Y luego decimos, bueno, pues estamos calculando por cierto, aquí no es X, es T, porque aquí estamos hablando de los TI, por ejemplo. Y luego decimos, bueno, pues aquí la función que está actuando es la cuadrática y nos estamos dando cuenta que en efecto es la cuadrática. Entonces, vamos a borrar esto. Entonces, cuando tenemos esta suma de aquí abajo, esta suma, la moraleja es, esta suma de aquí abajo parece que define una integral. Y la conclusión es, define una integral cuando el límite tiende a infinito. Entonces uno dice, esto es aproximadamente la integral de x al cuadrado de x. Pues aquí en los intervalos que estamos definiendo, de -1 a 1. Por supuesto, esta partición que estamos usando aquí es la partición del intervalo -1 a 1.
es la partición de este intervalo. Esa es la conclusión. En aquel momento, la moraleja que obteníamos en aquel momento es que si tenemos una suma que parece ser una integral, la respuesta es que es esa integral. Así, ya de plano. Claro, para llegar a esa conclusión, pues hay que hacer varios ejercicios, son como 5 ejercicios que nos plantean, o 4, por ahí, pero nos quedamos con esa idea. Entonces, lo que yo digo es que esta suma de aquí tiene la forma de una integral, y como tiene la forma de una integral, es una integral. Claro, habría que probarlo y ahí es otro rollazo, ¿no? Si lo quisiéramos hacer formalmente, pues nos tardaríamos un rato en probar que es así. La última ecuación. Vamos a poner representa una aproximación. Pongo aproximación otra vez porque esto es muy informal, de la integral. Y entonces ponemos, es la integral. ¿Qué integral? Bueno, número 1, pues definida, o sea, el parámetro va a ir de donde estaba la parametrización, de A, B. ¿De quién? Pues aquí tenemos un producto punto de funciones, que es f de alfa de t, punto alfa prima de t. Y habíamos visto hace ratito que ¿cómo se llama esto? Este incremento, pues representa el diferencial, en este caso, del parámetro, que es t. Esta fórmula que acabo de escribir es la integral de línea. Búsquenlo, o sea, le googlean, ven en el libro y buscan integral de línea y va a aparecer esta fórmula. Pero ahí donde les digo, si yo les pongo esta fórmula, digo, esta es la integral de línea, pues no tiene mucho sentido porque, pues, ¿a quién se le ocurre o quién definió, quién se erigió como la persona con autoridad para decir que eso es un concepto importante? Bueno, pues no es que se lo hayan sacado de la manga, hay todo un proceso y en ese caso la forma más sencilla de entender esto es a través del concepto de trabajo. Si se fijan, realmente la parte importante de esta historia es cuando usé la derivada. Cuando usé la derivada y gracias a la derivada pude poner al vector de desplazamiento en términos de la derivada, ahí se resolvió todo el problema, porque entonces el trabajo lo pude ver desde una perspectiva mucho más sencilla. Luego usamos el trabajo como una suma de trabajitos, y esa suma de trabajitos pues parece ser una integral, y como les digo, con mucho trabajo, pero se puede probar que en efecto es esta integral. Es una aproximación a eso. Entonces diríamos, por lo tanto, el trabajo es ya, como aquí ya pasamos a lo formal, es esta integral. La integral de AB del campo de fuerza, punto, la derivada de la curva de T. Eso sí, ya lo ponemos en un cuadrito. Es nuestro concepto importante. Que lo formalizamos con esta definición. Pero bueno, entonces ya está. Porque van a ver que luego empiezan aplicaciones de la integral de línea. Y por supuesto, pues una de las aplicaciones directas pues es para calcular el trabajo de una partícula que se desplaza por, como les digo, un alambre. No es la única aplicación y se podría deducir la fórmula dependiendo de las aplicaciones, pero solo lo vamos a hacer para el trabajo. Si queremos hacer el momento de inercia o el centro de gravedad, ahí ya no voy a hacer esa motivación porque, pues, como vieron, sí se lleva un poco de tiempo, hay que hacer un poco de preludio del concepto físico y, bueno, pues si quisiéramos hacer esto para todas las aplicaciones, pues, aún en un esbozo, nos llevaría tiempo. Entonces, definición. Vamos a formalizar, entonces, ahora sí lo que es la integral. Sea, porque fíjense, si aquí si se fijaron, yo hablé de una curva, pero no le puse ningún, claro, dije que fuera libre. Bueno, de hecho, si se fijan,
cuando hablé de la derivada, pues estoy pensando que por lo menos es un camino regular a trozos. Pero al inicio no pedí eso en particular. Ahorita que ya voy a poner la definición, sí ya tenemos que ser muy precisos. Miren, aquí nada más dije que quiero un alambre representado por alfa. Claro, al decir que es un alambre, pues se entiende que es algo que se comporta bastante bien. Pero al hacer la definición, pues ya hay que hacerla en general, no quedarnos con esa idea de que es un alambre y por lo tanto se porta bien. Definición. Sea alfa un camino regular a trozos. ¿Qué es lo que pasaría en el peor de los casos si tenemos ¿dónde está la para? Aquí. Si tuviéramos un camino regular a trozos, o sea, con picos, pues lo único es que estos picos estarían formados por los elementos de la partición. A lo mejor no todos, pero algunos elementos de la partición sean esos extremos para que el proceso del desarrollo de la derivada pues, no tenga ningún inconveniente. Ningún inconveniente técnico. Entonces, alfa, un camino regular a trozos, y vean esto, definido en R, ya no en R3, sino en general. Definido en Rn. La mayoría de los cálculos van a estar o en R2 o en R3, pero en Rn. Y sí es cierto que aquí también le puse F mayúscula, porque es un campo de fuerza y eh, si es magnético, eléctrico, se representa con una mayúscula, pero en particular aquí ya en el contexto teórico, pues voy a usar una letra minúscula. Y sea F minúscula, claro, en el libro pues le ponen con negrita para diferenciar que estaríamos hablando de un campo vectorial. Que no, lo pongo así medio más oscurecido para que se identifique y sea F, pero no me lo va a hacer por hoy, un campo vectorial. Acuérdense, un campo vectorial es una función vectorial de variable vectorial. O sea, f es una función que va de Rn, claro, dividida en Rn porque va a evaluar puntos de ahí, y va a caer a Rm. Eso es en general, así, esto es un campo vectorial, en general. Entonces, un campo vectorial definido y acotado. Es importante que sea acotado para que sea integrable después de lo que queremos. Definido y acotado en la curva definida por el camino alfa. O sea, que esté definida en la imagen de alfa. Definido y acotado en la imagen de alfa. Entonces, la integral de línea esencialmente voy a escribir lo que ya tenemos aquí arriba, pero ya con toda esta estructura. La integral de línea de f de nuestro campo vectorial a lo largo de la curva o del camino o de la trayectoria es, en este contexto ya ni siquiera pongo W, porque haber puesto aquí W era porque ahí estábamos calculando un trabajo. Pues sí, pero era para motivar la fórmula. Aquí es la integral de línea, es un objeto que si queremos aplicarlo al cálculo del trabajo sirve, y si lo queremos aplicar al cálculo de un centro de masa sirve, y si lo queremos calcular para el momento de inercia de un objeto sirve, o si lo queremos como objeto independiente sirve. Entonces esto es F punto, así se va a denotar, F punto
de alfa. Esa es la, digamos, la forma básica de esto a lo largo de alfa. O sea, vemos este símbolo y eso lo interpretamos como producto, como integral de línea. Y ya si lo queremos desarrollar, ¿qué significa? Pues es la integral definida de A, B, que es donde está definido, donde se define la curva alfa, evaluada, perdón, de AB, que es donde se define la curva alfa, de el campo vectorial evaluado en la curva, punto, este de alfa se interpreta como que es alfa prima de t. Ahí está. Esa es la definición de integral de línea. Así. Con sus decoraciones, ¿no? Para que sea así muy, muy notable. Entonces, la integral de línea nos sirve para calcular el trabajo, sí, pero por sí mismo es un objeto matemático definido como está aquí y denotado. No es la única forma de denotarlo, vamos a hacer las otras variantes, vamos a desarrollar un poquito este producto punto como para encontrar una forma rápida de hacerlo y pues, a partir de esto pues veremos que como la integral de línea se define a partir de una integral, esa es una integral de R2, el producto punto es un número real, o sea, es una integral de cálculo 2, perdón, es una integral normalita, y por lo tanto hereda propiedades de la integral normalita. Entonces, pues va a ser, ¿qué pasa si cambiamos la parametrización? ¿Qué pasa si la curva la dividimos en pedacitos? Bueno, todo eso lo vamos a ir descubriendo pues gracias a las propiedades de la integral que ya conocemos. Muy bien, pues con eso ya no nos da tiempo de mucho más, con eso terminaríamos esta ya primera clase formal con temas y pues ahora nos veríamos el jueves, ¿sale? Bueno, muchachos, pues con eso terminamos. Nos estamos viendo el jueves. Saludos a todos. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta Gracias, luego. profe. Órale. Hasta luego. Bye, bye.